Hola, ¿cómo están? Yo soy el profe Marcelo Santillán. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban al canal. ¡Empezamos! Para seguir aprendiendo, chicos, vamos a dar inicio. Tenemos la actividad 9. Uno las oraciones del ejercicio anterior para escribir la descripción del padre de Pedro. Para ello uso los conectores y, además, también cuido de no repetir las palabras. Entonces el deber anterior era hacer las oraciones que ya habíamos trabajado, ¿no es cierto? He puesto 4 para unirles y se den cuenta para hacer un ejemplo, para dar la indicación. Estas 4 oraciones nos pide que acá pongamos, pero ya unido, a manera de un párrafo. Ya no separado como aquí, sino que unido. Y para unir las oraciones, ¿qué nos servía? Ya habíamos visto el tema. Nos sirven los conectores. En este caso los conectores y los conectores, el conector además y el conector también. Dice, cuido de no repetir las palabras. Entonces, ¿qué palabras están repitiéndose? A ver, vamos a ver, se repite la palabra Pedro Ramírez. Borremos la palabra Pedro Ramírez porque cuando vamos a unir oraciones no tienen que repetirse las palabras. Borremos Pedro Ramírez de cada una de las oraciones. Entonces, como estamos eliminando, chicos, ciertas palabritas, tenemos que también entonces eliminar el punto porque ya no sería oración, ¿no, chicos? Correcto. Eliminemos el puntito y si es que termina el párrafo ponemos el punto. Entonces vamos a poner y. Yo voy a ponerle con mi lapicito de la computadora, pero ustedes escriben bien bonito, ¿no? Pedro Ramírez es hombre, entonces sería así. Y es gordo. Luego ocuparíamos además. Pongámosle a ver. De. Estoy escribiendo con ratón, entonces no me sale bien. Ustedes hacen con linda letra, ¿no? Entonces, y ya ocupamos, ahora ponemos además. La tilde me sale un poquito raro, ya. Entonces Pedro Ramírez es hombre y es gordo, además es adulto, ya hemos unido con esta. Nos falta también bueno, ustedes escriben con linda letra, chicos. Yo estoy haciendo con el ratón, por eso no me sale bien. Entonces quedaría Pedro Ramírez es hombre y es gordo, además es adulto, también es enclenque. Ahí habríamos ocupado estos conectores y podríamos poner recién aquí un puntito, ¿no? Por ende, aquí tendríamos que eliminar este punto de acá. Vamos a eliminar porque estamos uniendo las oraciones. Entonces todo esto, ¿se acuerdan que eran 4 oraciones? Acabo de convertirlo en una sola oración. Aquí está el punto, ¿no? Por si acaso este es el punto. Pongámosle bonito porque parece coma. Pongámosle el puntito y ahí está. Entonces, ¿qué hemos terminado de hacer? Hemos unido 4 oraciones en una sola oración, como empleando los conectores y, además, y también. Entonces, eso es, chicos. Entonces ponemos un punto aparte y hacen con las demás oraciones de los demás dibujos o de las demás oraciones que están aquí, ¿no? Que tienen ustedes realizado. Aquí ponemos un punto aparte y continuamos aquí, no hagan con linda letra, por favor. Reviso si las ideas de la descripción están bien construidas y que las personas que lean la comprendan. Para ello es preciso reflexionar sobre la lengua. Entonces ustedes a lo que hacen esta oración pueden agregar más palabritas, pero por esta vez pueden dejarlo así, ¿no? Pero la cuestión es que se comprenda, chicos. Muy bien. Actividad 11. Leemos en parejas el siguiente texto y formulamos 3 preguntas cuyas respuestas estén en el mismo texto.
Entonces, este es un texto que tenemos que leer y comprender. Entonces, ponen como título en el cuadernito, chicos, sustantivos y adjetivos en el cuaderno de lengua y literatura. Y luego leemos esto y lo que entendimos pasamos al cuaderno, es decir, el resumen. Pero si no pueden hacer resumen, como está poquito, también pueden copiarlo todo, chicos, ¿no? Sustantivos y adjetivos. Este tema nosotros ya la sabemos. Entonces, pero recordemos a través de lo que ya sabemos en la descripción. Bueno, chicos, como están ustedes observando aquí. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? A ver, chicos, ¿si están observando? Nosotros hemos hablado siempre de limón y de las características. Hemos dicho que describan las características del limón. Entonces, chicos, como ustedes ya saben, solo tengo que indicarles los nombres. Limón es el sustantivo. Limón es sustantivo. Limón es sustantivo. En cambio, estas palabritas que describen las características: verde, redondo, liviano, agrio, barato. Estas palabritas que describen la característica del limón, como ustedes también ya recordarán, ya saben, estamos recordando, son los adjetivos o también cualidades. Y como también decía en el texto, a ver cómo estaba también en el texto que aprendimos recientemente, también se lo puede denominar como atributos, ¿se acuerdan, chicos? Entonces los adjetivos son cualidades, pueden ser también atributos. ¿Dónde estamos? Ahí estamos. Entonces, chicos, están observando. Entonces, estas palabritas que describen las características del limón han sido los adjetivos, es decir, son las cualidades. Como ya saben ustedes, verde, redondo, liviano, agrio. Estas palabras son adjetivos. Pongamos para acá entonces, chicos, para tener clarito. Hagamos limón y escojamos cualquier característica, el adjetivo, es decir, entonces pongámosle verde, ya por esta vez, verde, limón, verde. ¿Qué les voy a explicar, chicos? Entonces, limón es sustantivo, como ya puse aquí. Verde es adjetivo, porque los adjetivos son las palabritas que describen las características del sustantivo. Así tenemos que entenderlo, ¿no? Entonces, que también tengo que indicarles, chicos, que los adjetivos siempre van después del sustantivo. Es decir, verde no puede ir antes. En español, los adjetivos van después del sustantivo. Limón, verde. Nunca va un adjetivo antes que el sustantivo, no es verde limón. Siempre tenemos que poner el sustantivo después. Limón, verde. Explicado esto, quiero también recordarles acerca de los conceptos del otro año, en que los sustantivos, aquí está limón es sustantivo, verde es adjetivo, como estoy explicando. Los sustantivos, ¿quién recuerda el concepto de qué son los sustantivos? A ver, ¿cuál chico me dice qué son los sustantivos? Ya estudiamos en tercero los sustantivos. Los sustantivos son los nombres de personas, de animales y de cosas. Esos son los sustantivos. ¿Y qué son los adjetivos, chicos? Como estoy explicando aquí, les digo, ¿qué son adjetivos? ¿Quién me dice? Ustedes ya pueden decirme. Y a ver, ¿quién quiere participar? A ver, ustedes participen, a ver. Y entonces dijera, a ver, profe, los adjetivos son las palabras que describen las características del sustantivo, ¿no es cierto? Así, facilito. Los adjetivos son las características o las cualidades que describen las características de sustantivo, en este caso sustantivo limón. Entonces vamos a leer el texto, lo que ya ahora sí creo que comprenden un poco mejor. Entonces, como nos dice aquí, chicos, los sustantivos son las palabras que nombran son los nombres de personas, animales o cosas. Así recuérdenle ya. Los sustantivos son los nombres de personas, animales o cosas. En cambio, los adjetivos, ¿qué son los adjetivos? Son las palabras que nombran las cualidades
de estos sustantivos, dice. Pero más claro estaba como yo les decía. Entonces, sustantivo son los nombres de personas, animales y cosas o cosas. Adjetivos son las palabras que describen las características y cualidades de los sustantivos. Entonces tenemos aquí ojos negros. Entonces negros no puede ir antes. Siempre negros es la característica. Entonces, o sea, el adjetivo va después. Miren, aquí está. Ojos es sustantivo, negros es adjetivo. Esto pasan al cuaderno, chicos. Continuemos. Actividad 12. Completó los espacios en blanco, sea con un adjetivo, sea con un sustantivo. Entonces vamos a poner aquí, chicos. Entonces, como ya saben, entonces negros tendría que ir después diciendo, por ejemplo, ¿qué iría aquí? Sería, por ejemplo, escribamos un sustantivo. Entonces pongámosle gatos. Pongámosle gatos. Gatos negros. Muy bien. Entonces, ¿qué podríamos ponerle acá? Chicos, ¿quién me dice con débil? Pongámosle hombre. Hombre débil. Y gordo, ¿qué podríamos ponerle acá? ¿Quién me dice? Gordo. Pongámosle perro. Ya, perro gordo. Aquí se ha equivocado el texto, chicos. Pongan aquí sería. Aquí es blanca. Blanca, por ejemplo, ¿qué palabra iría aquí? Es decir, aquí tendría que ir los sustantivos, porque después del sustantivo vienen estas palabras que serían los adjetivos. Piénsenle, chicos, a ver, ya les ayude, ¿no? En cambio aquí al revés, nos da primero el sustantivo y tenemos que poner el adjetivo. Nariz, por ejemplo, nariz bonita o nariz pequeña, y así con las demás, ¿no, chicos? Aquí sería sustantivo, adjetivo. Sustantivo, falta adjetivos. Poner, chicos, ¿no? Continuamos. 13. Leo en silencio y pienso en otro ejemplo para explicar cada caso. Chicos, en esta parte nos va... el texto quiere que aprendamos un poquito más acerca de los sustantivos y adjetivos, pero vamos a empezar solamente con sustantivos, según vemos. Vamos a ver un video acerca de la explicación de esta primera parte que dice... Esto también pasará al cuaderno, chicos, ¿no? No ponen título porque van a repetir el título, sustantivos y adjetivos. No pongan el título, solo pasan al cuadernito directamente, ¿no? Pondrían sustantivos propios y sustantivos comunes. Entonces, chicos, en el cuadernito harían un cuadradito así, ¿no es cierto? Y luego pondrían una línea así y otra línea así. Entonces aquí ponen sustantivos propios y aquí ponen sustantivos comunes. Hacen el resumen aquí de sustantivos propios y aquí y el resumen de sustantivos comunes. Y aquí van a dibujar, si desean dibujan lo mismo que está aquí, o ya les voy a poner otro ejemplo, chicos, ¿no? Entonces leamos sustantivos y adjetivos, pero aquí estamos hablando de sustantivos, ¿no? Bien, empezamos con sustantivos. Los sustantivos pueden ser propios o comunes. Bueno, con ustedes en escritura creo que hemos estado practicando sustantivos comunes, todo en minúscula, sustantivos propios en mayúscula, ¿no es cierto? Pero no hay solamente sustantivos propios y sustantivos comunes. También existen sustantivos concretos, dice, o abstractos también. Individuales también existen y también sustantivos colectivos, pero esto hemos de verlo en las próximas clases. Entonces lo que hoy vamos a ver ahorita son los sustantivos propios. Vamos a ver un video acerca de esto, acerca de los sustantivos y los adjetivos, chicos, ¿no? Perdón, vamos a ver un video acerca de los sustantivos. Esta parte que está aquí, que nos está explicando de los tipos de sustantivos que existe, chicos. Para lo cual van a poner mucha, pero mucha atención. Sustantivos. Los sustantivos son las palabras que utilizamos para nombrar a las personas, animales, objetos, plantas, ideas, sentimientos y muchas más cosas. Como hay tantos sustantivos,
los clasificamos según su significado en comunes o propios, individuales o colectivos, concretos o abstractos, y contables o no contables. Vamos a conocerlos un poco mejor. Los sustantivos comunes son los nombres que le ponemos a los seres u objetos en general. Por ejemplo, niño, tiburón o nube. Los sustantivos propios se refieren a seres u objetos en particular, es decir, diferenciándolos de los demás. Por ejemplo, mi amiga Daniela. ¡Hola, Daniela! O Toby, que es como se llama mi perro. Los sustantivos individuales designan a un solo ser u objeto en singular. Por ejemplo, gato, balón o bicicleta. Los sustantivos colectivos nombran en singular a un conjunto de seres o cosas, como rebaño, que se refiere a muchas ovejas juntas, o manada, que se refiere, por ejemplo, a muchos leones juntos. Los sustantivos concretos son palabras que se refieren a seres u objetos que pertenecen al mundo físico. Son cosas que se pueden ver, oír o tocar, como por ejemplo, avión, lluvia o hamburguesa. Los sustantivos abstractos son palabras que no pertenecen al mundo físico y se refieren a ideas o sentimientos, como alegría, hambre o belleza. Los sustantivos contables designan algo que puede ser contado, como delfín. Un delfín. Mono. 2 monos. O silla. 3 sillas. Los sustantivos no contables se refieren a algo que no se puede contar, como por ejemplo, viento, arena o música. A mí me encanta cantar. Happy learning. Tararara. Bueno, ya habéis... Bueno, chicos, entonces ya observaron y entendieron un poquito de los temas que se van a venir, ¿no? De los tipos de sustantivos. Bueno, entonces, chicos, a ver qué pasó. Continuamos, ¿no? Bueno, continuamos. Entonces vamos a explicar acerca de los sustantivos propios. Pongámoslo aquí para tener clarito. Aquí son sustantivos. Sustantivos propios. Y aquí estamos hablando de sustantivos comunes. Sustantivos comunes. Ahí me faltó la S. Sustantivos comunes. Ahí se me ha ido una S más. Bueno, ya chicos, conmigo ya hemos hablado acerca de los sustantivos propios. Para entender un poquito más, ser más claro acerca de los sustantivos propios, he hablado con ciudades. He dicho, a ver, por ejemplo, cuando son comunes hay bastantes. Cuando hablamos de sustantivos propios hay solamente un hito. Por ejemplo, digamos Quitumba. ¿Quitumba será sustantivo común o sustantivo propio? ¿Qué dicen, chicos?
No se olviden que sustantivos propios se sobreentiende que son únicos, muy importantes, por eso escriben con mayúsculas. Es decir, y solo hay uno más, claro, ya. Y comunes hay bastantes. No se escribe con mayúscula. No es tan importante. Si les digo, chicos, quitumba. ¿Quitumba será sustantivo propio o sustantivo común? Recuerden que quitumba solo hay uno. Entonces como solo hay uno, entonces es sustantivo propio. Y se escribe con mayúscula porque la gran importancia es único. Por ejemplo, si digo jugador, ¿jugador dónde irá? ¿En sustantivo común o sustantivo propio? Jugador, creo que todo el mundo tiene un jugador de vecino, juega fútbol todo el mundo, ¿no es cierto? Hay bastantes jugadores. Pero si digo Maradona, ¿cuántos Maradonas habrá? Ustedes han escuchado de Messi o de Maradona. Maradona, ¿cuántos hay? Solo uno. Entonces, jugador sería sustantivo común porque hay bastantes. Y si digo Maradona, iría en sustantivo propio. Y así, chicos, por ejemplo, si ponemos, digo perro. Perro, ¿dónde será? ¿Sustantivos propios o sustantivos comunes? ¿Qué dicen, chicos? Perro. Perro, pues hay bastantes. Mi vecina tiene perro. Mi tía tiene perro. Mis familiares tienen perros. Todo el mundo tiene perro. Un perrito en la casa. Pero si le pongo nombre Toby, solo yo tengo al Toby en mi casa. Entonces Toby, si le damos un nombre, entonces sería sustantivo propio, ¿no? Eso nos está explicando aquí. Si decimos hombres, vemos muchos hombres. En todo lado hay hombres, ¿no es cierto? Pero si decimos Pedro, nos referimos solamente a uno. Y los nombres de personas, y a pesar de que hay Pedros en muchas casas, en muchas familias, Pedro se escribe con mayúscula porque se sobreentiende como sustantivo propio, como también único. Pero a pesar de que hay muchos Pedros, los nombres de personas son sustantivos propios. Entonces, ustedes pueden dibujar aquí esto mismo o hagan el ejemplo con un perrito. Pónganle perros y dibujan varios perritos. Y aquí dibujan varios perritos y le indican a un perrito que se llama Toby. Ya, esos serían sustantivos propios. Cuando es único, cuando hay solo uno. Entonces, eso es la explicación. Continuamos. Actividad 14. Elijo del recuadro un título para cada columna. Entonces, chicos, lo que nos pide aquí es... Tenemos aquí 3 títulos. 1, 2 y 3 títulos. Tenemos que ponerlo aquí. Entonces, elijo del recuadro un título para... Elijo del recuadro un título para cada columna. Columna, columna, columna. Fila, fila, fila. No se olviden. Toca poner el título en cada columna, según la característica que expresan las palabras, y lo escribo. A ver, entonces, Sergio, Cecilia, Manuela, Andrea. ¿Cuál de las 3 es? Eso, nombre de personas. Entonces pónganle... Aquí pongan nombre de personas. Nombre de personas. Y así con los demás, chicos. Eso nomás, entonces. Hacer la tarea con linda letra. No se olviden, esto va al cuaderno con linda letra. La actividad 11 va al cuaderno con linda letra. Y la actividad 13 también va al cuaderno, pero ya no repitiendo el título, sino solamente hacen el cuadrito como les indiqué. Esto no le pasa, ¿no? Porque esto está hablando de un calentamiento para ya ver otros temas más luego, ¿no? Entonces ponen sustantivos propios acá y aquí vienen sustantivos comunes. ¿Entendido, chicos? Esperando entonces, chicos, que estén muy bien. Gracias por su atención y nos veremos el día de mañana. Chao, chao. Eso es todo, chicos. Y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes. Suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.